En un pequeño pueblo rodeado por ríos cristalinos y colinas cubiertas de niebla, vivía un joven llamado Elías. Era un artesano talentoso, famoso por dar vida a la madera con sus manos. Tallaba puertas, sillas y juguetes que parecían tener alma. Todos en el pueblo admiraban su habilidad, pero también conocían su gran debilidad. Elías tenía un enemigo silencioso: las mañanas. Mientras el sol asomaba tímido por el horizonte y los gallos anunciaban el nuevo día, Elías aún dormía profundamente, abrazado a su almohada como si fuera un tesoro. Su taller permanecía cerrado cuando ya los demás comerciantes llevaban horas trabajando, y aunque prometía cambiar, cada amanecer repetía la misma historia. Pero lo que Elías no sabía era que el día que cambiaría su destino ya se estaba gestando. Aquel lunes por la mañana, el pueblo se llenó de rumores. La alcaldesa anunció que, para el centenario de la fundación del pueblo, se construiría una gran plaza con una escultura central que representara la unión y la historia de todos sus habitantes. Se trataba del proyecto más importante en décadas. Los mejores artesanos serían invitados a presentar una propuesta, y el ganador tendría el honor de dejar su huella para siempre en el corazón del pueblo. Elías se enteró de la noticia por la tarde. Ya era demasiado tarde para participar en la reunión donde se dieron las primeras indicaciones. Como siempre, había dormido hasta casi el mediodía y al despertar el mundo ya le llevaba ventaja. Frustrado, pensó en acercarse al día siguiente, pero una sombra de duda cruzó su mente. ¿Acaso alguien seguiría confiando en un artesano que siempre llega después de que todo ha empezado? Esa noche, Elías cenó en silencio con su madre. Ella lo observaba con ternura, pero también con tristeza. Sabía que su hijo tenía un don único, pero también sabía que el tiempo no espera a nadie. «Hijo», dijo suavemente, «el mundo premia al que está listo cuando la oportunidad toca la puerta, no al que aún está en pijama». Elías forzó una sonrisa, pero esas palabras quedaron dando vueltas en su mente. Esa noche no durmió bien. Soñó que su taller se cubría de polvo, mientras otros artesanos eran celebrados y aplaudidos. Soñó que su talento se apagaba lentamente, como una vela que se consume sin haber iluminado del todo. Al despertar, por supuesto, tarde otra vez, decidió visitar a la alcaldesa. Quería al menos pedir una oportunidad, pero cuando llegó a la oficina municipal, ya estaban cerrando las inscripciones. El plazo había terminado y él había llegado apenas unos minutos después. Derrotado, Elías caminó sin rumbo por las calles empedradas del pueblo. La brisa de la tarde era suave, pero no lograba calmar su malestar. Cada paso que daba le pesaba más que el anterior. Se sentó en una banca frente al viejo molino, donde solía jugar de niño. Fue entonces cuando escuchó una voz ronca, pero amable, que le hablaba desde la sombra de un árbol cercano. «No es la primera vez que llegas tarde a algo importante, ¿verdad?». Elías giró la cabeza y vio a don Jacinto, un anciano carpintero retirado que todos respetaban por su sabiduría. Era conocido por sus consejos certeros y por haber trabajado incluso bajo tormentas, siempre antes que saliera el sol. «Tienes talento, muchacho, de sobra, pero no sirve de nada si el día ya está medio vivido cuando decides empezarlo». Elías bajó la mirada. No tenía nada que decir, porque en el fondo sabía que era cierto. «¿Quieres perder otra oportunidad o quieres que te cuente un secreto que me cambió la vida?». Elías levantó la vista. Por primera vez, con verdadero interés, don Jacinto se acomodó el sombrero y comenzó a hablar con calma, como quien riega una semilla esperando que florezca con el tiempo. «Hace muchos años, antes de que tú nacieras, vivían en este mismo pueblo dos hermanos, Mateo y Simón. Ambos eran herreros, ambos fuertes y hábiles, y ambos querían ser los mejores, pero había una sola diferencia. Mateo se despertaba con el canto del primer gallo Simón, en cambio, prefería dormir hasta tarde». Elías escuchaba con atención. Algo en esa historia le resultaba familiar. «Cada mañana», continuó Jacinto,
Mateo encendía su fragua antes de que saliera el sol. Para cuando el resto del pueblo abría los ojos, él ya tenía media jornada hecha. Tenía tiempo para corregir errores, experimentar con nuevos diseños y hasta ayudar a otros. ¿Y Simón?, preguntó Elías cruzando los brazos. Simón llegaba al taller cuando el calor ya era insoportable y los clientes habían ido a buscar a su hermano. Decía que podía trabajar de noche, pero al final siempre le faltaban horas. Sus creaciones eran buenas, pero nunca a tiempo. Y el tiempo, hijo, el tiempo es más valioso que el oro. Un año, prosiguió don Jacinto, llegó una sequía terrible. Los trabajos escaseaban y los clientes eran más exigentes que nunca. Los que no entregaban a tiempo simplemente eran olvidados. Mateo, que se había organizado desde el inicio del año, logró cumplir con todos sus encargos. Incluso tuvo tiempo para ofrecer ayuda a los vecinos que lo necesitaban. Su taller no solo sobrevivió, prosperó. Simón, en cambio, perdió contratos, clientes y finalmente la confianza del pueblo. No porque fuera menos talentoso, sino porque nunca estaba listo cuando se le necesitaba. Elías sentía un nudo en la garganta. Era como si esa historia hablara directamente de él, como si el tiempo perdido le pasara factura en ese preciso instante. ¿Y qué pasó con ellos después?, preguntó casi en un susurro. Mateo se convirtió en maestro de muchos. Simón cerró su taller, arrepentido. Pero para entonces ya era tarde, dijo don Jacinto mirando el cielo anaranjado del atardecer. Recuerda esto, Elías. Quien espera a que el mundo se acomode a su ritmo, termina viendo la vida desde la banca. Esa noche, Elías no talló madera, no dibujó diseños, ni siquiera encendió una vela en su taller. Se quedó en silencio, mirando el techo de su habitación, con la historia de don Jacinto dando vueltas en su cabeza como un martillo sobre el yunque. Por primera vez en mucho tiempo, puso su despertador a las 5:00 am. Cuando sonó, todo su cuerpo pedía quedarse bajo las cobijas, pero algo en él era distinto. Cerró los ojos, respiró hondo y se levantó. El aire era frío y el pueblo estaba en silencio, salvo por algunos pájaros madrugadores. Caminó hasta el pozo, se lavó el rostro y contempló el amanecer. Nunca lo había visto así, tan lleno de promesas. Volvió a su taller, abrió las ventanas y dejó que la luz entrara con fuerza. Ese día, por primera vez, comenzó a trabajar antes de que alguien siquiera pasara frente a su puerta. Y lo más curioso de todo es que no se sentía cansado, se sentía poderoso. Los días siguientes fueron distintos a todo lo que Elías había vivido. Mientras el pueblo aún dormía, su taller ya vibraba con el sonido del cincel golpeando la madera. El aroma a barniz y esfuerzo se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Al principio, nadie lo notó, pero con el tiempo, los vecinos comenzaron a ver la diferencia. Los pedidos se entregaban antes de lo previsto. Sus obras parecían aún más detalladas, más vivas, como si llevaran la energía del amanecer en cada trazo. Los comentarios no tardaron en llegar. «¿Elías? ¿Tan temprano?», decía la panadera, sorprendida al verlo pasar mientras abría su negocio. «¡Qué trabajo tan limpio!», murmuraban los clientes al recoger sus encargos. Incluso la alcaldesa lo llamó una tarde para conversar. «Me han dicho que has cambiado tus hábitos, Elías. ¿Te gustaría presentar una nueva propuesta para la escultura central?». Los ojos de Elías se iluminaron. Esta vez, la oportunidad no lo encontró dormido. Durante semanas, Elías trabajó con pasión. Diseñó una escultura que no solo mostraba figuras y formas, sino también emociones. Cada amanecer lo encontraba tallando, puliendo, ajustando cada detalle con una precisión que antes no conocía. Cuando llegó el día de la presentación, la plaza estaba llena. Autoridades, vecinos, niños. Todos esperaban ver qué artista se llevaría el honor uno a uno. Los proyectos fueron expuestos. Algunos eran majestuosos, otros innovadores. Pero cuando retiraron la tela que cubría la obra de Elías, el silencio fue total.
Frente a todos se alzaba una figura tallada en madera y piedra que representaba el sol, elevándose detrás de una semilla que germina. Una metáfora visual del renacer del trabajo del potencial que solo despierta con la luz del día. La alcaldesa, emocionada, se acercó. Esta pieza no solo embellece la plaza, enseña, inspira, y representa a un joven que aprendió a levantarse con el sol. Elías bajó la cabeza con humildad, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Esta vez no había llegado tarde. Esta vez había llegado primero. Desde aquel día, Elías no volvió a sus viejos hábitos, no porque le costara menos, sino porque había entendido el valor de cada amanecer. Su historia empezó a contarse en escuelas, en fogatas, en reuniones del pueblo, no como la historia del mejor artesano, sino como la del joven que aprendió a dominar el tiempo despertando antes que él. Cada vez que un niño decía, «Mañana me levantaré temprano», algún adulto respondía, «Hazlo, y verás cómo el mundo empieza a abrirte puertas como lo hizo con Elías». Y así, la escultura del sol y la semilla se convirtió en más que un adorno. Fue una promesa silenciosa entre el día que empieza y quien decide aprovecharlo. Porque madrugar no es solo despertar temprano. Es empezar a construir los sueños antes que el mundo los reclame.